soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Contento nuevamente de estar juntos, sabiendo de que del otro lado usted nos está escuchando. Darle gracias por todo el ok de esta semana, los mensajes que hemos recibido. Y no queremos comenzar este programa sin agradecer a aquellos que hacen posible esta salida al aire. Gracias a Chaupi allí en los controles, Edgar en la parte de filmación y Hugo, como siempre, apoyando y dándonos esas pinceladas que nos hace falta para comenzar este tema. ¿Cómo estamos, Huguito? Hola, Alfredo. Hola, Tucumán. Hola, Argentina. Gracias a nuestros colaboradores. Muchos cariños a nuestros oyentes. Con el auspicio de San Luis Hidráulicos, de San Luis 151, especialista en bombas inyectoras y bombas eléctricas, además de tren delantero. Y con Supercarnes Viamonte, con domicilio en Viamonte y Delfín Gallo, y abastecedora Echeverría, con domicilio en Viamonte y Emilio Castelar, con grandes ofertas y muy buenos precios, damos comienzo a nuestro programa. Gracias, Huguito. Gracias a ustedes nuevamente por tantos, por esa caricia al alma que tenemos cada vez que nos están hablando. Nos reconocen en la calle y nos dan a conocer sus opiniones y eso de verdad nos pone de contento, nos pone de cabeza. Hoy mi diario tendría un título. Me gustó aquel viejo título que puse alguna vez, cuando bauticé un programa, La Marcha del Silencio. ¿Y por qué La Marcha del Silencio? Porque el 9 de julio llegó para presentarse, para decirnos, aquí estoy, yo soy al que ustedes aman, al que se manifiestan mediante ese grito de libertad, y sin embargo, todo pareció oscuro, todo pareció no tener el festejo que solíamos estar acostumbrados. Fue tan gris y tan triste ver nuestras autoridades paseándose a solas, a espaldas del pueblo. Solamente los que pertenecían al gobierno podían estar y algunos, y caminando con esa libertad por la calle central de la provincia, sin escuchar de fondo el grito de sus ciudadanos, sin ver las banderas flamear y sin escuchar el viva la patria que tanto nos identifica. Fue triste caminar este 9 de julio. Vimos a un conjunto de ciudadanos que comenzó a hacerse sentir a hora de la tarde, por lo menos acá en la provincia de Tucumán, y comenzó a hacerse sentir con los bocinazos de su vehículo, con sus banderas. Pero mientras tanto allá adentro, porque todo es escondido, ahora se encierran, no salen a ver al pueblo porque tienen miedo de que el pueblo pueda expresarse y decirle algo que no le gusta. Y sin embargo el presidente trajo un mensaje consolador, trajo un mensaje que hablaba de la unidad, trajo un mensaje que hablaba de tapar esa grieta, un mensaje que hablaba que todo aquello que fuera odio debía quedar en el olvido, debían terminar con la grieta, dijo. Y horas antes habían dejado libre a Lázaro Báez. Dijo que debíamos movernos en equidad porque los argentinos necesitamos experimentar justicia. Y sin embargo en nuestras cárceles se mueren nuestros militares acusados con una acusación terrible, con una mochila que le colgaron en la espalda que no le correspondía, como el de lesa humanidad. Y en bien de esa humanidad, entre comillas, nuestros viejos militares se mueren, algunos sin tener siquiera juicio. Pesa sobre ello
la prisión preventiva, que es como el garrote de la venganza, y esa bien llamada justicia sigue con los ojos tapados. Me gustó porque el presidente dijo de que la grieta debía taparse, que el odio debía desaparecer. Y la semana pasada, cuando un militar le iban a dar la domiciliaria para que pueda estar allí con su familia, lejos de la cárcel, con esta atrocidad de causa que le pusieron sobre sus cabezas, los derechos humanos, los mal llamados derechos humanos, dijeron que no, y como el juez se mueve, como el juez es un tiempista, dijo que no. Y nuevamente la grieta volvió a abrirse, porque estamos diciendo si de verdad hay justicia, si de verdad hay derecho, si de verdad hay una necesidad de que esta Argentina tape todo ese odio que se levantó, ese odio setentista. Necesitábamos ver verbo, acción, ver que las cosas se cumplan. Llegó nuestro presidente a la provincia y nos habló de que debíamos sacudirnos y prepararnos porque los tiempos que se vienen, habló que van a ser difíciles, pero que si nosotros entendemos que el odio debe ser sepultado, entonces hay posibilidad por este país. Y yo creo exactamente lo que él me dice. Creo que el odio no sirve. Creo que el odio paraliza. Creo que el odio es la pared que tenemos adelante, la cual hay que derribarla. Pero ¿cómo vamos a derribarla si el martillo de la justicia está escondido? ¿Cómo vamos a derribar esa pared si con un abracadabra o con una de esos movimientos raros que tiene el gobierno estilo leninista o trotskista quieren apropiarse de la propiedad de la gente? Caso Vicentín. ¿Cómo vamos a derribar esos muros que hemos levantado? Porque esto viene de años. ¿Cómo vamos a derribar? ¿Cómo vamos a pasar esa grieta? Si con esta mano predicamos paz y con esta mano látigo. La paz es algo que se predica y se hace. La paz no es simple palabras. Paz es hecho. Paz es un Gandhi diciendo, no vamos a levantar nuestras manos para atacar a nuestros enemigos. Lo vamos a mirar y les vamos a decir que la verdad y la razón está en nosotros. Paz es un Martin Luther King que invita a que negros y blancos puedan convivir. Paz es un apartheid que transformado luego trae reconciliación. Pero no puede haber paz cuando lo predico con la palabra y con mis hechos hago lo contrario. Esta es una Argentina que se debate. Esta es una Argentina que se mueve cada vez de un lugar a otro. Y lo vimos este día. Estaba el gobernador, estaba el vicegobernador, estaba el intendente de la capital. Y cada uno de ellos se expresó conforme a cómo lo sentía. Uno dijo que el mensaje del presidente era conciliador, el otro dice que vio el mensaje del presidente como algo optimista. ¿Y saben qué? ¿Quieren que les diga la verdad? Estoy cansado de los mensajes vacíos. Estoy cansado de esa cáscara vacía que año tras año vienen y nos dicen que es el huevo del avestruz lleno de vitamina y cuando lo partimos está vacío. Cansado de escuchar palabras grandilocuentes y después nada. Queremos paz. Queremos de verdad que la brecha sea tapada.
entonces tienen que estar en las cárceles los verdaderos culpables. Afuera deben estar los inocentes. ¿Quieren que de verdad esto sea una reconciliación? No digo una Moncloa, pero digo una reconciliación verdadera. Entonces escuchemos lo que el pueblo pide. Miren, tuve la oportunidad de ser parte del movimiento de la ciudadanía el día 9 de julio. Allí estaban los bocinazos, allí estaba la gente, allí estaban las personas que se expresaban. Y de pronto, en medio de esa multitud, habló un joven estudiante de Derecho, que habló de la República, que posiblemente no tenga conocimiento del pasado, pero sí hablaba del presente. Y me alegró escuchar a un joven sentir que su diálogo no era ni agresivo, que su diálogo no era separatista, que de lo contrario estaba hablando de soñar para el futuro. Las cosas que soñó Bernardino Rivadavia, las cosas que soñaron estos hombres que venían a Tucumán a dar ese grito de libertad. Me dio ánimo escuchar juventud en medio de un tiempo donde las palabrotas, los ataques y los carpetazos forman parte de esta grieta. ¿Saben? Me quedé pensando en aquellas palabras y me dije, los actos patrióticos deben venir desde arriba hacia abajo. Todo acto patriótico debe venir desde la cabeza. Cuando yo encuentro que la vicepresidenta está ausente, cuando yo veo que de patria cero, cuando yo veo que el antiguo presidente no se junta con la vice, cuando se tiran misiles de un lado al otro, no puedo entender cómo vamos a cerrar este abismo a menos que de verdad tengamos el firme deseo de que esta Argentina camine sentándonos a hablar. ¿Será que es tan difícil hablar? ¿Será que es tan imposible poder llegar al corazón del otro? Mi expresión en este día es poniéndome en el lugar de ese 9 de julio, que de seguro nos está diciendo, miren, tengan cuidado, porque si no me defienden, porque si no levantan sus voces, porque si no sueñan como soñaron los próceres y tienen el sentido de patria, puede que un año de estos no lo visite. Puede que quede en el olvido. Pueden que esas banderas blancas, celestes y blancas, y esas escarapelas sean escondidas. Yo sentí que el 9 de julio, este 9 de julio, se despedía diciendo, tengan cuidado porque puede que no vuelva más. Si ustedes gritan, si ustedes se expresan, si ustedes se manifiestan contra las injusticias, puede que con esa esperanza yo pueda regresar. Y el pueblo tucumano nos trajo también una cuotita de alivio. Cientos de miles de vehículos con bandera celeste y blanca, con gente saludando, con gente diciendo, queremos justicia, queremos un Estado que nos cuide, queremos que los delincuentes estén presos, queremos que esos falsos derechos humanos dejen de ser falsos y de una vez por todas nuestros militares, los que lucharon, los que pelearon, los que erradicaron de esta nación al marxismo, no se le esté pagando de esa forma. Es inhumano. En nombre de los derechos humanos le digo, sean humanos y no traigan venganza sobre esos hombres que solamente cumplieron su deber. ¿Y saben qué cosa me extrañó? Que la gente en la calle ese día hablaba de esto.
Vamos a tener una comunicación enseguida. Y ya estamos tratando de intentar charlar con Juan Carlos Neves, presidente de Nueva Unión Ciudadana, es un contraalmirante, veterano de guerra de Malvinas, licenciado en sistemas navales y máster en relaciones internacionales. Este es un hombre también que está saliendo a la palestra, es un hombre que está hablando de paz, es un hombre que está hablando de la necesidad del reencuentro de los argentinos, es un hombre que conoce la guerra, pero que también conoce la paz, y que vez tras vez está intentando que esta nación pueda de alguna vez encauzarse y ese grito de libertad pueda estar en los corazones de todos. Por eso, en esta noche queremos comunicarnos con él. Queremos saber qué piensa con respecto a su partido, cuáles son sus deseos, por dónde pasan sus sueños, qué ideales tiene. Por eso, queremos, a ver si lo tenemos en el aire, porque es bueno también escuchar las voces de hombres que se estén levantando en este tiempo. Estamos diciendo Juan Carlos Neves, presidente de Nueva Unión Ciudadana, contraalmirante veterano de guerra de Malvinas, licenciado en sistemas navales y máster en relaciones internacionales. Juan Carlos, desde la 100.5 FM Metropolitana de Tucumán, le estamos saludando. Bueno, un gusto escucharlo realmente. No sé si me escuchan bien, pero... Te escuchamos bien, perfecto. Fantástico, realmente me complace compartir este programa, que realmente lo sigo semanalmente y verdaderamente me gusta mucho. Una expresión sobre lo que fue la manifestación de la gente, del argentino, este 9 de julio. Bueno, creo que realmente fue la demostración más cabal que hay en la Argentina un espíritu profundo que comparten millones de ciudadanos y que no están dispuestos a dejarse llevar de las narices detrás de proyectos totalmente ajenos a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestras tradiciones, de proyectos que son de una izquierda que ha demostrado su fracaso en todo el mundo, que avanzan sobre nuestras libertades y que se han montado sobre una enfermedad, sobre una epidemia, para armar una cuarentena y restringir nuestros derechos. Y la forma en que la gente ha salido a la calle de una forma espontánea, yo no había líderes, yo estuve frente a la Quinta de Olivos y observé, ahí no había líderes, no había partidos políticos representados formalmente, no había micrófonos, no había grandes discursos, gente que expresaba sus puntos de vista con sus carteles manuscritos, gente que cantaba el himno espontáneamente, y creo que realmente es la expresión más cabal de la disconformidad de la ciudadanía ante esta situación que estamos viviendo. Estimado Mansur. El presidente de la República dijo textualmente en la provincia de Tucumán que pedía terminar con la grieta y el odio como presidente de Nueva Unión Ciudadana. ¿Qué tiene para decirnos al respecto? Bueno, yo en eso, como en otras expresiones del señor presidente, veo que hay una enorme distancia entre lo que él manifiesta en sus discursos y las acciones que ejecuta. Si uno atiende los discursos que el presidente fue expresando durante la campaña, donde dijo cosas como esa, como dijo también, por ejemplo, que lo primero que iba a hacer era aumentar el 20% a los jubilados, que iba a terminar con la grieta, que iba a mejorar la situación económica, que iba a exaltar el trabajo. Bueno, ha sucedido todo lo contrario. Y verdaderamente, por ejemplo, el tema de los jubilados, que es bochornoso, que siguen dándole los aumentos por decreto, sin votar una ley, a pesar de que allí está el Congreso
trabajando virtual, pero está el Congreso y que debería estar trabajando presencial, pero no hay ninguna razón para que se siga con eso. Y, por supuesto, los avances que ha hecho, por ejemplo, en el caso Vicentín, intentos de expropiación, liberación de delincuentes, liberación de corruptos notables, todo eso contribuye a que aumente la distancia y la diferencia de los argentinos, así como muchas expresiones. Le hemos escuchado al presidente decir que iban a cumplir las leyes por las buenas y no tenía la fuerza y el poder para hacerlo por las malas. Todas cuestiones que no contribuyen en nada a disminuir eso que da en llamarse la grieta, que no es sino la exaltación de los que tienen en este momento el poder, de actitudes que llevan al rechazo, que llevan al odio, que llevan a las diferencias entre los argentinos. Creo simplemente que no hay una confluencia entre las expresiones del presidente y los actos de su mandato. Acá junto con Huguito Molina, un compañero, un colega, un hombre que siempre nos está trayendo luces al programa, conversábamos días pasados sobre este tema, ese doble discurso entre lo que digo y lo que hago. ¿Usted cómo ve este tema? Por ejemplo, la ciudadanía ayer en Tucumán se manifestaba de tal forma que decía, no creemos nada. ¿Entendemos que este presidente ha perdido toda credibilidad a causa de todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho? Sí, pero antes aún, yo que sigo la política, porque desde que me retiré en el año 2002 y decidí que la forma de seguir sirviendo a la patria era tratar de participar o aprovechar lo que había aprendido y lo que había estudiado para volcarlo como dirigente político, y voy siguiendo la política. En particular me sorprendió enormemente que el doctor Fernández, luego de las cosas que había dicho de Cristina Fernández, que había sido una persona con la que él compartió el gobierno, la criticó desde todos los ángulos, la acusó muy duramente, mucho más duramente de lo que la han acusado incluso los opositores, luego aceptara que ella misma en un discurso público dijera que él iba a ser el candidato a presidente y que ella iba a ir como vicepresidente. O sea, ese cambio tan abrupto, porque no es simplemente que los hombres por supuesto evolucionan, los hombres por supuesto maduran y van refinando, ¿no?, sus decisiones y sus convicciones, pero un cambio tan abrupto evidentemente demuestra que hay, vamos a decir, no hay una línea, ¿no es cierto? Y hace perder enormemente la credibilidad. El segundo golpe a la credibilidad claramente es la diferencia entre las expresiones de una campaña en que se presenta como venimos mejores, venimos a terminar con la grieta, y un gobierno que trata de avanzar y mantener, que viene por todo, en todos los órdenes, que habla de que hay que cambiar, hay que aprovechar el momento para cambiar las bases nacionales, hay que modificar los sistemas. Realmente es tan continua la distancia entre lo que expresa una y otra vez, y luego entre lo que expresa y lo que hace, que se ha quedado sin credibilidad. Y hasta en los detalles, ¿no es cierto?, en estos continuos cambios con respecto a la pandemia, en esto de que vamos a terminar la cuarentena y luego la cuarentena sigue, va a terminar en tal fecha, el pico es en tal otra fecha. Habla por un lado de una ligereza en las expresiones y por el otro lado también en una falta de firmeza en las decisiones. El presidente no tiene credibilidad y es grave porque es nuestro presidente por los próximos 4 años, porque así lo dispone la Constitución, que todos tenemos que respetar. Así que estamos ante un grave problema, estimado Mansur. Tenemos un hombre que no tiene credibilidad y que tendrá que cambiar profundamente para recuperarla. Hugo Molina. Hola Juan Carlos, buenas noches. Hugo Molina se comunica contigo. Un gran gusto, Molina, un gran gusto de escucharlo, porque yo lo escucho y muchas veces quisiera expresarle mi acuerdo cuando lo escucho en sus comentarios. Bueno, ahora lo tengo, estamos comunicando, dialogando, así que se lo puedo decir personalmente. ¿Qué me iba a preguntar?
Bien, le agradezco. No, coincidimos en todo lo que usted plantea, y es lo que denominamos hipocresía política. En un programa anterior manifesté que uno de los mejores alumnos de Carlos Saúl Menem es nuestro presidente. Menem dijo en su momento: si yo les decía la verdad, ustedes no me votaban. Y acá estamos viviendo el mismo hecho, y evidentemente nuestro presidente es un gran erudito en el verso. Ocupa palabras que nos agradan a todos, que buscamos la unidad, que buscamos terminar con el odio y los rencores, pero sus actitudes son totalmente distintas, así que totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta. Más adelante en el programa voy a fundamentar lo que estoy diciendo y voy a tirar medidas para terminar con los odios y el rencor. Así Excelente. que, en un todo, totalmente de acuerdo con usted. Usted, con respecto a la mentira es algo tremendo porque rompe la credibilidad y rompe la confianza, y cuando viene desde lo más alto hace que ese descreimiento afecte profundamente a la sociedad. Yo muchas veces suelo expresar cuando damos clase de formación política y demás, cómo ha ido evolucionando el concepto de la mentira en los políticos. Porque había políticos que cuando los confrontaban con sus mentiras recurrían a decir, bueno, me sacaron de contexto, a dar excusas, ¿no es cierto? Que nadie se las creía, pero al menos representaba un rechazo hacia la mentira, una cierta vergüenza. Luego está esa frase que usted citó, que yo la cito con frecuencia, del presidente Menem diciendo, si les decía lo que iba a hacer, no me votaban, que es el reconocimiento explícito de la mentira, la pérdida de vergüenza ante la mentira. Pero ahora tenemos una tercera categoría, estimado amigo, que es aún peor, que es el político que considera que mentir forma parte de sus habilidades, forma parte del bagaje de recursos técnicos que tiene para alcanzar el poder, y lo halagan diciéndole, pero qué cintura, porque es capaz de engañar a los distintos públicos con gran habilidad para mentir. Y es más todavía, yo lo he visto, y créame que lo he visto con mis propios ojos, cómo tienen lo que se llama coaching, que son personas que lo preparan para que mienta, pero convenciendo la parte gestual, la expresión, para que sus mentiras sean creíbles. Entonces es extraordinario y lamentable que la mentira forme parte, hoy por hoy en la Argentina, de lo que los políticos consideran que es su bagaje técnico, cuando en realidad debería ser un motivo de vergüenza. O sea, no solo se ha perdido la vergüenza, sino que además se lo toma como una demostración de calidad, esa posibilidad de engañar a la gente, lo cual hace que estemos desde el punto de vista de la política en el peor de los mundos, por estos personajes realmente que toda su habilidad es llegar al poder de cualquier manera, fundamentalmente engañando a su electorado. Nueva Unidad Ciudadana. Nueva Unidad Ciudadana. ¿Qué está diciendo al respecto? Bien, le digo Nueva Unión Ciudadana, y le explico por qué, lo corrijo, porque Unidad Ciudadana es el nombre que le puso la señora Cristina en su momento, y no quiero Nueva Unión Ciudadana. Ni de cerca que nos confundan con ella. Nueva Unión Ciudadana. Bueno, nosotros hacemos un culto de decir la verdad y actuar con honestidad. Y eso nos cuesta, no es gratis, estimado amigo, eso nos cuesta porque muchas veces me han llegado a decir, Neves, usted no tiene vocación de poder, porque me he negado terminantemente a tratar de engañar o tratar de aceptar cuestiones que me repugnan ética y moralmente, simplemente para tener un voto más. Nueva Unión Ciudadana hace un culto de la verdad, de decir descarnadamente las cosas como son, y cuando salimos a pedir voto decimos claramente
lo que vamos a hacer, pero conociendo los temas, porque la otra cuestión que también vemos es cuando se hacen promesas de imposible cumplimiento, y después la excusa que se da, eso pasó en el gobierno anterior a cuando se hablaba de pobreza cero, cuando se hablaba de una serie de cuestiones de imposible cumplimiento, es decir, bueno, no sabíamos cómo estaba la situación. Bueno, hay personas como políticos como Angela Merkel y otros que dicen nunca un político puede aducir que desconocía la situación en la cual tomaba el gobierno, porque su obligación es estudiar, conocer y saber, y consecuentemente las promesas que hace son todas aquellas que se concilian con sus posibilidades. Es decir, yo tengo que ver qué es realmente lo que se puede hacer. Yo creo, por ejemplo, profundamente que una de las soluciones para Argentina es cambiar la política de asistencialismo por la política de trabajo, y por supuesto analizó todas las posibilidades que tenemos de generar trabajo genuino. Eso es lo que tiene que hacer un político, es decir, estudiar, capacitarse y hacer propuestas cumplibles, y la gente entonces puede elegir. Pero puede elegir entre dos personas que le dicen la verdad, porque si uno no tiene pruritos para mentir y promete lo imposible y otro se ciña a la verdad, está en una clara desventaja. Presidente. Bueno, aceptamos la desventaja de decir la verdad, pero seguiremos con eso porque el tiempo creo que va a demostrar que somos merecedores de confianza, y eso es muy importante. Nueva Unión Ciudadana, ¿dónde está llegando para terminar? Bueno, nosotros tenemos ya la personería en la provincia de Buenos Aires, hemos participado de varias elecciones. Nuestra primera elección en el 2007 lo llevamos en su momento a Juan Carlos Bloomberg como gobernador. Hemos ido solos en toda la provincia de Buenos Aires, que fue un enorme esfuerzo. En la última elección, junto con el Partido Conservador Popular, generamos una alianza que llevó un candidato de centro derecha por primera vez en la Argentina, que pasó las PASO, y ahora vamos a participar en la próxima elección en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones legislativas, con fuerza propia, y además Nuevo Unión Ciudadana ha presentado ya el partido en Entre Ríos, y esperamos prontamente tenerlo en Tucumán y en La Rioja, y llegar a constituirnos en una fuerza nacional que esté con estos valores, primero lo social, defendiendo la vida, defendiendo las tradiciones, oponiéndonos a la ideología de género, en lo soberano, defendiendo nuestra soberanía en las Islas Malvinas, defendiendo nuestra soberanía en todos los ámbitos, exaltando la producción nacional, apoyando la imaginación, la creatividad y sobre todo el progreso científico, lo que deben llamarse la economía del conocimiento, que es la que surge del desarrollo de patentes que nos permiten tener una industria propia, además de esa enorme riqueza que tenemos que defender, que es la riqueza agrícola-ganadera, donde vemos con asombro que nuestra principal fuente de divisa y la gente que empuja a la Argentina, como es nuestra gente de campo, en lugar de tener el más absoluto apoyo de su gobierno, como sucede en la mayor parte de los países que defienden a sus productores de alimentos, aquí en la Argentina se los penaliza, se los persigue y hasta se los señalan con el dedo, lo cual nos parece totalmente ajeno a los intereses nacionales, que es en última instancia lo que estamos dispuestos a defender por encima de todas las cosas. Juan Carlos, muy buena su fluidez, su explicación, nos quedó claro. Usted sabe que los minutos en radio son tiranos, ¿no? Sí. Les damos las gracias por esta comunicación. La verdad nos dejó satisfecho, nos alegró que pueda fluir así, que nos dé a entender a través de nuestro lenguaje articulado, que la expresión hablada, una plataforma que entendemos es atrayente, y ya lo vamos a estar convocando para una nueva oportunidad. Un gusto poder haberlo tenido por la 100.5. Bueno, el gusto es mío,
Y bueno, cuando a lo mejor no escuchará siempre cuando me preguntan lo que algunos pueden considerar políticamente correcto, pero sí puede estar seguro que va a tener una expresión genuina y veraz de mi pensamiento y del pensamiento de Nueva Unión Ciudadana. Muchas gracias por este espacio y hasta pronto. Hasta pronto, nos estamos despidiendo, Hasta nos vamos. pronto. Nos estamos yendo a una pausa y luego sí vamos a desarrollar nuestro programa porque Hugo está, que lo tengo que tener atado acá. Enseguida estamos con ustedes. Nuevamente en el aire, gracias a todos nuestros oyentes, por un trabajo garantizado de bomba hidráulica o bomba eléctrica. Concurra a San Luis 151 y salga contento. Por un buen asado, carne de primera calidad, concurra a Supercarnes Viamonte o Abastecedora Echeverría. Y luego de disfrutar, de las gracias. Alfredo. Voy a ser breve, cortito, porque miro lo que escribió Hugo y la verdad siento que debe ya comenzar. Solo decirles que el 9 de julio fue la manifestación de los otros. La marcha del silencio fue esa. Marcharon nuestros gobernantes en silencio. Hasta se podía escuchar el caminar de ellos, el paso de ellos en la calle. La gente ni siquiera los quiso mirar. Sí quiso expresarse como lo hizo y de verdad fue una fiesta. Hugo. Bien. Habiendo escuchado a Juan Carlos Neves, coincido en que dejó traslucir de sus palabras que tenemos la obligación de armar un nuevo barco y no parchar un barco viejo. Esto ya expresado en programas anteriores. Aparte, lo más importante es que es un hombre que pide hablar con la verdad. Y también coincidió en frases mías o del programa, habiendo manifestado que nadie que accede a un cargo político puede desconocer lo que falta realizar o lo mal realizado o la forma en que se encuentra nuestro Estado provincial o nacional, palabras expresadas por Angela Merkel en su momento. O sea que evidentemente estamos hablando de personas que tienen objetivos comunes y por ese motivo, con Alfredo y la gente que nos acompaña, hemos decidido armar un partido político en Tucumán con objetivos comunes a nivel nacional y con diferentes provincias. Yo me refería a él diciéndole hipocresía política. La palabra surge de un amigo, Juan, que me pidió que opinara sobre hipocresía política, que era fundamental. Y le contesté: sobre eso estoy trabajando. O sea que no me es propia, es ajena, pero la hago mía. Y hágala de usted también. Parte de nuestro pueblo, que se movilizó en el festejo del Día de la Independencia, el cual tuvo condimentos propios, debería haber sido para festejar la independencia, cosa que hoy no tenemos, y no para cuestionar y oponernos. Escuché varias alocuciones, mucha gente disconforme, pero hubo un joven de 15 años que me llamó mucho la atención. Expresó en sus palabras odio al peronismo, a mí me gusta la política. Con gente como este joven no vamos a ninguna parte. Como primera medida tiene 15 años, totalmente falto de experiencia. Si le gusta la política, debería estudiar, analizar historia, y nutrirse de los grandes. Con el odio no vamos a ninguna parte. Que quede muy en claro. No dije nada porque yo consideré que es un acto patrio y no de pelea, pero hoy lo manifiesto. Bien, nuestro presidente llamó a la unidad
Y yo le pregunto, ¿qué unidad pretende? ¿Unirnos a corruptos y delincuentes, a depredadores insaciables de las arcas del Estado, unirnos a montoneros y herpianos, unirnos a procesados condenados y que se encuentran en libertad, unirnos a funcionarios ladrones, a idiotas que legislan violando la Constitución, unirnos a legislaciones para minoría que llevan a excepciones, unirnos a los rompedores de silo y quemadores de campos. No lo escuché en ningún momento al presidente oponerse y ordenar que no se permitan este tipo de cosas. Quiere unirnos a legisladores que usan sin desfachatez los bienes del Estado y se enriquecen ilícitamente. Quiere unirnos a los testaferros. Quiere que nos unamos a los testigos desaparecidos o muertos. Quiere que nos unamos a una justicia corrupta y no independiente. Señor presidente, quiere que nos unamos a una policía corrupta, a pesar de que hay gente buena en las instituciones. Quiere que nos unamos a una justicia dependiente. Yo pregunto, ¿quiere que nos unamos a instituciones corrompidas, a la gendarmería que permite el paso de la droga, a la federal que permite el paso de la droga, a aquellos que permiten el contrabando? ¿A eso quiere que nos unamos? ¿A eso está convocando usted este pueblo? Piense, por favor. Unirnos al camino de la pérdida de libertad, a la pérdida de la propiedad privada, a la destrucción de la familia. Unirnos al homicidio, aceptando el aborto. Unirnos a la libertad de género. Unirnos al ataque a los cristianos, a la religión, a nuestras costumbres. ¿Para qué llama la unidad de esa manera? ¿Qué quiere? Unirnos al populismo, unirnos a los planes sociales y a la falta de trabajo, a la falta de fábrica, a la falta de criterio que manifiesta usted en su gobierno con todos sus asesores. Unirnos al progresismo, conforme a los postulados, tanto de Puebla como del Foro de San Pablo. A eso nos convoca que nos unamos. ¿Qué más quiere? Que nos unamos al programa marxista que usted lleva adelante. Quiere que nos unamos a usted y a todos los que nos gobiernan, que son personas hipócritas, mentirosas, grandes verseros. Usted se podría dedicar al teatro, señor presidente, y mucha de la gente que tiene a su lado. Algunos manejan bien el verso, otros no tienen esa virtud, pero todos sin excepción carecen de ética y de moral, carecen de amor a la patria, carecen de amor al pueblo y se ríen del voto que les ha dado a usted la representatividad en la República Argentina. Sigo preguntando, ¿quiere que nos unamos a quienes vivieron y viven del Estado desde hace más de 40 años? ¿Quiere que nos unamos a la reelección que usted pretende y los gobernadores de provincia y legisladores también? ¿Qué más quiere? Usted está equivocado. Nuestro pueblo despierta. No somos todos estúpidos. Ese tipo de unidad es imposible. La bandera nuestra no es un trapo, es un símbolo que nos une. Y no lo escuché salir a condenar a aquellos maricas que tuvieron la osadía de montar ese trapo a la par de la bandera. ¿Qué quiere que nos unamos? Le voy a explicar, y esta frase me es propia. La patria no es un pedazo de cielo. Los hombres y mujeres que la tierra vio nacer
que esa tierra nutrió, que esa tierra educó e hizo crecer con costumbres, ética, moral y sobre todo con sentimiento de pertenencia, y esta frase le robo a mi compañero Alfredo, es lo que significa la patria. No nos identificamos con usted, ni con Macri, ni con vuestros programas implementados para fundir a la República Argentina y llevarnos a un totalitarismo. No pida unión para eso. Jamás nos vamos a unir con esos programas. Que quede bien en claro. Le voy a decir a continuación de qué manera usted tiene la oportunidad histórica de lograr una unión. Como primera medida, todos escuché hablar de federalismo y seguimos en la joda y seguimos en el verso. Siempre promesas de federalismo, nada concreto, ningún logro respecto al federalismo, solo pedidos de dádiva. Cuando haya un verdadero federalismo, cuando los representantes de las provincias se sienten y hagan el reparto como corresponde, vamos a empezar a unirnos. Una de las primeras medidas. La segunda, ausencias. Juegan a las escondidas. Las personas que muchos votaron, como a la vicepresidente y a legisladores y funcionarios, están esperando que usted se queme en la hoguera y no se da cuenta. No se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Claro, ya sé, la presidenta está ocupada en evitar la cárcel para ella, para sus hijos y como todos sus secuaces, a los cuales lo estamos viendo salir en libertad. Es una burla al pueblo. ¿Qué unión pretende usted? Ejecute las cosas como corresponde y va a tener unión. Y no porque sea Fernández el presidente, sino porque hay un presidente que hace lo que el pueblo le pide, lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita. Bien, la pandemia, ocupó la pandemia. Si bien es cierto que el virus existe, si bien es cierto que debemos tener cuidado, a ustedes les sirvió para esconderse, les sirvió para guardar silencio, les sirvió para legislar en la oscuridad, les sirvió para que aquellos que cobran el sueldo como funcionarios, legisladores y senadores aprueben leyes contrarias a las leyes nacionales y violen la Constitución. Aquí en Tucumán un ejemplo es la ley de motochorros. Bien. Ahora bien, todo esto para seguir expoliando al pueblo. El pueblo está harto. Quiere un presidente que ejecute lo que el pueblo pide. Usted elige. Esperanza. ¿Qué puede haber esperanza en ustedes? Nosotros tenemos esperanza y tenemos fe, pero no con ustedes. Ustedes son demoníacos para este país y traidores al pueblo argentino. La esperanza está en nueva gente, en nueva dirigencia. Solidaridad. Todos hablaron de solidaridad. Y los sueldos de ustedes es un ejemplo corriente, donde el gobernador le puso 50.000 pesos de tope a todos los funcionarios. Con eso baja el presupuesto, con eso se invierte en otras cosas, con eso se baja el gasto público. Den el ejemplo. Usted dijo, me parece muy malo que me pidan que me reduzca el sueldo. La cabeza da el ejemplo y usted no es cabeza de nada. Trate de ser cabeza. Todavía tiene tiempo antes que esto explote. Para lograr la solidaridad necesitamos gente que sea solidaria, gente que ame al prójimo, gente que cree un camino de presente y de futuro. Escuché que usted mencionó la solidaridad. ¿Con quién? Con los ladrones y los corruptos. La solidaridad con el marxismo, con lo determinado en Puebla y con lo determinado en Brasil.
Mansur también habló de solidaridad, y lo que es peor, me dio una tristeza tremenda ver al arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, hablando de solidaridad. Mi querido arzobispo, qué triste fue verlo predicar a las piedras. Está bien lo que usted pide, pero busque otro lugar. Busque otro lugar. La solidaridad es uno de los principios fundamentales de un buen político. No predique en el desierto. Mi querido arzobispo, tome distancia de esa gente. Bien, ¿cómo terminar con la grieta y cómo terminar con el odio? Porque no solamente criticamos, proponemos soluciones en este programa sin perjuicio de que ustedes tengan otras mejores o nuevas. ¿Sabe cómo y cuándo terminaremos con la grieta y el odio? Cuando los argentinos no nos veamos como enemigos, cuando aprendamos de la historia, del presente, cuando seamos tolerantes, cuando pongamos por encima el amor al prójimo, cuando pongamos por encima no la idea, sino la práctica y la constituyamos en un acto de que el político está al servicio del pueblo, y no como ustedes en los últimos 50 años que se han servido del pueblo, han salido de la nada y hoy son millonarios. Ustedes, dirigentes sindicales, funcionarios, legisladores, senadores. Ahí recién vamos a poder hablar de otra manera y terminar con la grieta y el odio. Cuando dejen de ver a la política como un negocio y comulguen que es un acto de servicio. Les repito, cuando dejen de ver a la política como un negocio y aprendan a que la política es un acto de servicio. Cuando acaben con el clientelismo político, cuando generen trabajo, cuando eduquen a la gente de otra manera, cuando se preocupen porque la gente crezca y razone. Esos son puntos para ir terminando con la grieta y el odio. Y seguimos. Tanto ustedes como los macristas quieren destruirse el uno al otro. No necesitamos ese tipo de política. Ustedes que le echan la culpa a Macri y Macri que le echaban la culpa a ustedes. Y ambos tienen secuaces a sueldo que les permiten seguir adelante con la división. No defiendo ni a Macri ni a ustedes. Ambos son la ruina de este país. Uno nos endeudó terriblemente en beneficio de su clase dirigencial y de la gente que maneja los grandes dineros en el país. Y los otros nos llevan para el otro extremo, a la pobreza infinita, a la estupidez de los votantes, a la mentira. Y esto lo decíamos antes de las elecciones. Ni Macri ni Cristina, nueva dirigencia para armar la República Argentina. Hoy más que nunca esa frase está vigente. Este es el camino que les sugiero para que los argentinos volvamos a estar juntos. Un ejecutivo presente debería marcar un camino de igualdad ante la ley, cosa que no existe. A modo de broma, porque también debemos reírnos, salió en internet un letrero que se viralizó, y téngalo en cuenta, señor presidente. Decía, se vende locro, sale más rápido y rico que Lázaro Báez. Con eso nuestro pueblo está interpretando la joda que es la justicia. Qué triste. Y usted es presidente y no le pone freno a nada. Reaccione, porque caso contrario se lo lleva a la corriente. Sigamos. Usted es quien debe dar el ejemplo, porque usted es la cabeza de este país. Si la cabeza no sirve, todo el cuerpo se pudre.
razone. No lo estamos criticando únicamente, estamos pidiendo y estamos dando soluciones y que tome posición, que dé el ejemplo, que presione a los jueces y legisladores a reducir el presupuesto y a bajarse los sueldos, que reduzca el sueldo a los funcionarios públicos, que deje de malversar fondos, creando ministerios y secretarías inútiles, simplemente para darle trabajo a la clase política que lo sigue. De esta manera se reducirá el déficit fiscal, porque esos dineros podrán ocuparse en otras cosas, incluso para afrontar la deuda externa, para empezar a ser un país serio, para empezar a respetar el derecho, para que afuera nos vean de otra manera, para crear una Argentina seria, libre, justa y soberana. Por favor, vaya al diccionario, porque he visto que en la facultad, a pesar de haberse recibido y ser profesor, usted no profesa esta palabra. Vuelva a las fuentes. Que deje de atentar contra las leyes nacionales y la Constitución. Que aplique el artículo 16 de la Constitución Nacional para todos los habitantes del pueblo argentino. Que termine con los fueros para esquivar la justicia. Que termine con los fueros para esquivar la justicia. Si Cristina es inocente, cosa con la que yo no participo, que quede en libertad. Si es culpable, que vaya presa. Y esto no es una cuestión de venganza, es una cuestión de aplicar la ley por igual para todo habitante de la nación argentina. Y si usted tiene que ir preso, vaya preso también, mi amigo. Cumpla y responda por todos sus actos. Que se comprometa a no usar el indulto a partir de la fecha y hasta tanto el mismo sea derogado, salvo para los casos de los militares que se encuentran procesados y sin juicio o los que han sido condenados, pero de llevar a los terroristas y montoneros que hoy se encuentran en libertad y que son responsables de iguales delitos que los militares, entonces estamos hablando de otra manera. O indulto para todos, o prisión para los terroristas, herpianos y montoneros que tiene a su lado. Y ahí podemos empezar a hablar de justicia. De todas maneras, ni a los unos ni a los otros le corresponde la figura de lesa humanidad, porque han violado el derecho, ya que eso no se encontraba vigente al momento de la comisión de los hechos. Y no estoy defendiendo militares que han roto con las leyes, ni estoy defendiendo terroristas, o todos presos o todos en libertad. Basta de esta venganza dañina, y ahí vamos a empezar a hablar de que se termina el odio y se arranca de otra manera. Bien, nos queda corto el tiempo. De todas maneras, también voy a hablar del PAMI. Encárguese de limpiar el PAMI, analice el funcionamiento de las obras sociales, devuelva el dinero que le han sacado al ANSES, aumente las jubilaciones y pensiones a los aportantes, saque el impuesto a los sueldos que aplica la DGI o aplíquelo por encima de aquellos que tienen un ingreso mayor a 120.000 pesos. Vuelva a prisión a todos los delincuentes que se encuentran en libertad. Caiga con todo el peso de la ley a la corrupción. Emprenda un control sin prisa, pero sin pausa contra el contrabando y el narcotráfico, no siendo excarcelable bajo ningún concepto. Saque del gabinete a todos los funcionarios o hijos ligados al terrorismo. Pida al Banco Central que derogue el artículo 12 que le permite a los terroristas, rompiendo la igualdad ante la ley, sacar dólares al exterior. Públicamente libere a la justicia para que sea independiente.
fortalezca el ejército, la marina y la aeronáutica para el control de fronteras, evite la reelección en los sindicatos y cargos selectivos, salvo para el presidente, los gobernadores e intendentes y por un solo periodo. Prohíba la designación en cargos públicos de los senadores, legisladores o concejales que hayan cesado en sus funciones en los gobiernos anteriores, porque los premian a todos dándole un cargo en cualquier parte. Solo esto traerá unidad, porque son objetivos comunes para una verdadera integración nacional. Solo esto terminará con el odio. Y me quedan no sé cuántas medidas, pero se me acaba el tiempo en el programa. Y no quise interrumpirte, me quedé mirándote. Te agradezco. Sé que estabas embalado, entiendo que hoy hubo espada en mano, pero ¿saben qué? No podemos quedarnos callados más. Tenemos que expresarnos. Le damos gracias a Chaupi ahí en los controles, a Gustavo en la parte de filmación y a usted por la paciencia que nos tiene, por alentarnos y por darnos la esperanza de que los días que vienen serán mejores. Confiando en Dios, fuente de toda razón y justicia, nos estamos despidiendo y deseándole un fin de semana espectacular. Un gran abrazo y un hermoso fin de semana para todos nuestros oyentes, para el pueblo tucumano y para el pueblo argentino. Gracias por todo y feliz fin de semana nuevamente.